acá, podría explicar espiritualmente Proverbios 23:23, verso 23, dice: compra verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Recordemos que la escritura nos dice debemos, buscar, como lo acabamos de ver acá, sabiduría, conocimiento, ya que el conocimiento y la sabiduría son más valiosos que el oro y la plata. Entonces aquí está hablando en términos de, ¿verdad?, como si fuera un objeto que uno puede comprar, algo que uno puede adquirir a través de dinero. Sin embargo, está hablando de algo que es más elevado que algo material, ¿verdad?, lo que es el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. Voy a ver por acá rápidamente. En hebreo dice: verdad adquiere o compra, y no la vendas. Entonces, empezando por ahí, la verdad es lo que nos hace libres. Yahushua es la verdad. Entonces, por un lado, la palabra que usa se refiere para adquirir. Entonces uno debe buscar, adquirir, conseguir, obtener la verdad de absolutamente todo, por supuesto. Pero como sabemos, Yahushua es la verdad absoluta, de la cual viene la revelación de toda otra verdad. Me refiero la verdad de cada asunto, siendo Yahushua la raíz de esa verdad, siendo Él la verdad que nos hace libres. Entonces, la verdad tiene un valor inmenso, repito, porque nos hace libres, porque nos muestra las cosas como verdaderamente son. Y el hecho de comprarla es como haga todo el esfuerzo, así como cuando uno, para comprarse algo, debe hacer un esfuerzo, ¿verdad? Obviamente, los que lo compran de una manera correcta, ¿verdad?, un esfuerzo trabajando para poder obtener el dinero que va a utilizar para comprar eso que tanto anhela. Entonces nosotros debemos esforzarnos con estudio, con buenas obras, con humildad, con fe, con oración, para buscar obtener la verdad. Y una vez que ya el Todopoderoso nos revela la verdad, siendo esta verdad Yahushua, y repito, todo lo que viene después, una vez que alcanzamos obtener la revelación de la verdad, que es Yahushua, entonces no podemos dejar que se nos vaya esa verdad, no podemos perderla, y no deberíamos nunca en la vida venderla. Como por ejemplo, alguien que vaya a, ¿verdad?, hay varias formas en ver esto, pero la más simple sería como los pastores del mundo que buscan vender la escritura, en el sentido de, no me refiero a la escritura literal, sino vender la enseñanza, ¿verdad?, que los de la doctrina de la prosperidad, todas esas iglesias donde solo piden dinero y piden dinero y piden dinero, y después de cada mensaje piden un dinero, y están siempre pensando en dinero, en dinero, en dinero, y enseñando acerca de dinero, de cómo obtener más dinero, de cómo tener más éxito en este mundo. Oran por cosas materiales, etcétera. Tienen sus ojos puestos en las cosas de los hombres, así como el mismo Satanás. Está escrito que tiene los ojos puestos en las cosas de los hombres. Entonces, uno no debería nunca vender la verdad que Yahweh le ha regalado. Uno debería mantenerla y nunca dejarla ir, y obviamente enseñarla a otros, pero en ese caso viene siendo un regalo. ¿Por qué? Porque Yahweh nos dio ese regalo de las buenas nuevas, que de hecho esas son las buenas nuevas, el regalo del perdón de pecados. Es un regalo que Yahweh nos da a través de Yahushua, a través de su muerte, ¿verdad? Como sabemos, curiosamente, el mismo Judas vendió a Yahushua por 30 piezas de plata. Judas vendió a Yahushua, que es la verdad. Entonces Judas vendió la verdad, cosa que aquí Proverbios nos dice que nunca hay que hacer. ¿Y qué se nos dice acerca de Judas? Que le hubiese sido mejor no haber nacido. Entonces, una persona que llega a obtener la verdad al Mesías y se devuelve, la deja o la vende, mejor que no hubiera nacido por lo que viene para esa persona. Porque obviamente una cosa es ser juzgado sin haber conocido la verdad, y otra es ser juzgado después de haber conocido la verdad y haberla rechazado. Entonces,
adquiere verdad y no la vendas. Después dice Jogma Umusar Ubina. Entonces, sabiduría, enseñanza y entendimiento. Así como debemos buscar hacer todo el esfuerzo posible, trabajar para Yahweh, al servicio de Yahweh, cumpliendo sus mandamientos, para que estos mandamientos nos den entendimiento y demás. Al esforzarnos para conseguir la verdad, Yahweh nos da esa verdad, y igualmente debemos esforzarnos por adquirir sabiduría, la enseñanza, o sea, la instrucción, ¿verdad?, que se conecta mucho con la Torah, el qué hacer y qué no hacer, y el entendimiento, que es la parte que le sigue a la sabiduría. Entonces son demasiado importantes estas 4 cosas: la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, o el entendimiento, repito, que sería Bina. Vamos a ver, dice, ¿qué significado espiritual podría tener las hernias en la columna? Bueno, como he mencionado ahorita, me estoy leyendo un libro que se conecta mucho con este tema de la conexión del cuerpo con los pecados, y no he entrado a fondo en lo que tiene que ver con la columna vertebral, solo en parte, pero en sí claramente, ¿verdad?, es lo que nos ayuda a mantenernos firmes, rectos. Por ende está conectado con la justicia, la rectitud, y eso indicaría que el tener un daño en eso que nos ayuda a mantenernos rectos y firmes estaría conectado con no ser muy recto, muy firme, o no haber sido, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en este momento en el que ya está pasando por ese dolor. Puede ser, obviamente, como suele ser en lo físico, una consecuencia de mucho tiempo de estar haciendo algo específicamente negativo. El cerebro, bueno, en sí, el cerebro está conectado con Jogma, que es la sabiduría, el cerebelo con Binah, y después lo que le sigue, que es lo que se conecta con la columna vertebral y que trae todos los nervios y que llevan la información al cuerpo entero para decirle qué hacer, cómo hacer, estaría conectado con Da'at, que es conocimiento. Entonces es el conocimiento el que nos... sí, el bulbo raquídeo, es el bulbo raquídeo, que es lo que ya está abajo, que se conecta con lo que sigue, como acabo de decir, en las vértebras, y eso está conectado, repito, con el conocimiento, el Da'at, que es lo que se recibe a través de procesar bien la sabiduría y el entendimiento. Llegamos a conocer al Todopoderoso de una mejor manera, lugares más elevados espiritualmente, cosas más profundas, y es lo que le envía los mensajes, repito, al resto del cuerpo para que sepa cómo comportarse. Entonces también vendría siendo como cuando uno pasa del pensamiento a la acción. Es en sí ese puente que hay entre el pensamiento y la acción. Puede ser que no esté llevando los buenos pensamientos a la acción, o sea, que no esté llevando a cabo las buenas obras que ha pensado, o que haya, ¿verdad?, por ejemplo, como habla la escritura, que la fe sin obras está muerta. Entonces, si uno dice tener fe, tener pensamientos buenos, pero no los pone en práctica, entonces está como muerto. Y ahí es como ese bulbo raquídeo que mencionaba, que está conectado con el conocimiento y que baja a través de la columna, la información me refiero, es, repito, como eso de llevar el pensamiento a las obras, la fe a las obras. Entonces quizá tenga que ver con, ya sea no estar haciendo buenas obras o no estar llevando la fe a las obras, que sería, yo creo, lo principal. De hecho, aquí dice por acá, en lo que respecta a lo físico, el bulbo raquídeo es una estación de cambio entre el cerebro y la médula espinal y contiene los centros para la regulación de las actividades respiratorias, vasomotora, cardíaca y reflejas. Entonces, como decía, trae un montón de información para que actúe bien los pulmones, el vaso, el corazón, etcétera, los reflejos. Por eso, como le digo, es la información que viene de la sabiduría y del entendimiento, lo que entendemos con el intelecto, para después llevarlo a la acción.
Entonces, si hay un bloqueo entre el pensamiento y la acción, puede llegar a causar un problema en esos órganos que se encuentran ahí en medio, en este caso la columna. Y también, bueno, lo digo solo por si algo, ya que no conozco a la persona ni sé nada de la situación, pero también, ¿verdad?, las hernias suelen suceder por hacer un esfuerzo más del que uno puede aguantar. Y curiosamente en lo espiritual también eso puede suceder. Uno debe fortalecerse en paciencia y en la capacidad de restricción como para poder ir paso a paso. Como dice la escritura, el que crea que no se apresure. Entonces debemos ir paso a paso, aprendiendo poco a poco y no querer sobrepasarnos, no querer llegar antes de tiempo a la meta, porque eso nos puede hacer más bien dañarnos, nos puede hacer, como dicen en el judaísmo, el terminar siendo quemados o incinerados por acercarse demasiado rápido al fuego consumidor, en este caso, que es el Creador Todopoderoso. Uno debe ir preparándose, fortaleciéndose como para ir pudiendo aguantar cada paso que vaya dando, en vez de querer apresurarse y terminar siendo destruido por no estar preparado para el nivel al que quiso entrar o llegar. Entonces puede estar relacionado con el haberse apresurado en el espíritu, algo que yo menciono muchas veces, como el sobre espiritualizar las cosas. Hay personas que quieren llegar a alcanzar el conocimiento y el entendimiento inmediatamente, quieren llegar a ser completamente espirituales inmediatamente, pero no se han preparado, no han estudiado por suficiente tiempo, no han hecho obras buenas por suficiente tiempo, no han cambiado sus pensamientos lo suficiente, y tratar de hacer ese salto puede llegar a más bien perder a la persona y enredarla en un montón de confusión, porque también en lo espiritual están los espíritus malignos, los demonios y otro montón de cosas que están esperando y acechando para atacar al hombre. Entonces, todo esto lo digo por el hecho de que es posible también el que haya hecho un esfuerzo apresurándose, sin usar la paciencia, y eso le haya podido causar un problema espiritual que después se haya reflejado en lo físico. Pero bueno, espero eso haya ayudado, quedó claro. Dice por acá una pregunta: las palabras que están escritas en el libro que se le entrega a Juan en Apocalipsis 10:8 al 11 son las escritas en Ezequiel 2:8 al 10 y todo el capítulo 3. No, pero de todas maneras voy a leer por acá lo que me dijo. Obviamente no voy a leer todo el capítulo 3, pero vamos a ver Apocalipsis 10:8 al 11. Después dice Ezequiel 2. En Apocalipsis 10:8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del malaj que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el malaj diciendo que me diera el libro, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí es básicamente la revelación del espíritu, como por ejemplo incluso la misma Torá. La escritura, que es una revelación del espíritu, es dulce como la miel. La escritura dice que las palabras de Yahweh son dulces como la miel. Cada palabra es como una abeja que no vuelve vacía a él, sino que cumple su cometido, como las abejas que una de dos, o están haciendo la miel o están defendiendo a la reina, y cuando defienden a la reina mueren, puesto que básicamente dan su vida a través de ese aguijón que meten en que sea que está haciendo una amenaza. Entonces, todo lo que Yahweh manda es en sí, las palabras de Yahweh son representadas por las abejas. De hecho, en hebreo, Devarim es palabras, y Devorim o Devorot, si es femenino, pero Devorim sería abejas. Entonces, Davar está escrito con las mismas letras, se podría decir tiene la misma raíz. Una es palabra, la otra es abeja. Entonces, la miel representa la enseñanza. Curiosamente, la miel es uno de los mejores preservantes. Entonces, ayuda a preservar lo que sea por siglos, incluso milenios.
así como representa la palabra de Yahweh, que es eterna, que nos preserva, es dulce, y bueno, y otro montón de detalles que se conectan con lo que representa la miel. Por otro lado, cuando uno lee la escritura, que es dulce como la miel al paladar, cuando uno está hablando, las palabras de la escritura son dulces, son buenas, son positivas, es necesario. Pero una vez que llegamos a entender esa revelación, entre toda la revelación hay muchas cosas que nos hacen sentirnos en amargura. Porque, por ejemplo, leemos que la escritura dice, no codiciarás. Entonces, si uno codició en algún momento, al leer eso le causa amargura de darse cuenta que rompió ese mandamiento, le causa amargura darse cuenta de lo que tiene que mejorar, cambiar, de donde se encuentra espiritualmente. Entonces por eso son dulces al paladar, a la boca, pero amargan el vientre, porque una cosa es hablarlas, leerlas, y después al entenderlas o digerirlas, saber quién es uno, qué debe hacer, cómo debe hacer, y claramente el saber el estado en el que estamos tan alejados del Creador, por ejemplo, en esta realidad de oscuridad, provoca amargura. Entonces dice, fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del malaj y lo comí, en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si vemos este capítulo entero, vemos que el verso 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso viene siendo una revelación nueva que vamos a recibir en la otra vida, en el milenio, espero. Entonces dice aquí también el verso 2, tenía en su mano, hablando del malaj, un libro abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Como si la revelación de esos truenos fuese lo que tenía en la mano ese malaj. No se le permite que lo escriba, pero se le entrega a Yahuhanán para que él lo pueda absorber, digerir, comer. Comerse un libro es básicamente leerlo, por supuesto, recibir el conocimiento que hay ahí, que lo llene a uno. Claramente esto se puede ver también como el Apocalipsis mismo, que es una revelación poderosísima, el único libro que promete bendición para aquel que lo lee y lo entiende, pero por otro lado trae amargura al darse cuenta de toda la destrucción por la cual va a pasar este mundo, incluso muchos de nuestros seres amados que no han buscado al Creador Todopoderoso. Después en Ezequiel, que es algo similar, dice, pero tú, hijo de hombre, Ezequiel 2.8, pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Entonces, a cada profeta se le da una revelación, bueno, o varias revelaciones. Entonces, en cierta forma, la revelación puede ser a través de una visión, a través de una palabra. Por eso hay dos tipos de profetas, de visión o palabra. Y obviamente, así como un profeta escribe el libro, la revelación que se le dio, aquí vemos una representación de eso mismo, recibiendo Ezequiel la revelación a través de un libro ya escrito que le da el malaj. Entonces también el hecho de que le dice hijo de hombre se conecta con el último, como hemos hablado, es un término que Yahweh y Yahushua utilizan para el último. Entonces Ezequiel en este caso representa al último. Dice, escucha lo que te digo, no seas rebelde, ¿verdad? El último viene como hijo pródigo, tiene que purificarse para cumplir la misión. Entonces, por esa posibilidad, al estar en la carne, le dice Yahweh, no seas rebelde como la casa rebelde, no seas como el resto de Israel que andan en rebelión. Abre tu boca y come lo que te doy, ¿verdad? Eso es como el Padre diciéndole a Ezequiel, ahora sí, aliméntese de la revelación que te voy a dar. Miré y vi una mano extendida hacia mí, en ella había un libro enrollado, o sea, un pergamino. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. Gemidos y ayes. Entonces ahí muestra que es un libro en el cual vienen canciones, pero de luto. Y ayes, o sea, plagas. Fui donde el malaj diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero... no, eso ya lo he leído, esto era lo de Apocalipsis. Volviéndome a Ezequiel.
Bueno, me había dicho después el capítulo 3 entero, pero sí, el capítulo 3, ¿verdad? No lo voy a leer absolutamente todo. Nada más voy a leer la primera parte. Me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahí podemos ver que lo que iba a comer en ese rollo, lo que iba a estudiar de ese rollo, de ese pergamino, era la información de la revelación que tenía que ir a darle al pueblo de Israel en ese momento. En el caso de Juan, que se lo dan siglos después de Ezequiel, o sea, ya no era para el tiempo de Ezequiel ni para el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel. La revelación que se le da a Yahohanan incluso se le dice no la escriba, porque no es para este tiempo. Ahora, se puede, vamos a separar la revelación de los 7 truenos que vienen para la nueva realidad del pergamino que se comió Juan, entonces obviamente el pergamino que se comió Juan tendría que ver con toda la revelación de los ayes, las plagas que se van a dar en el fin de los tiempos durante el Apocalipsis. Pero mi punto es que aquí en el contexto de Ezequiel podemos ver que esa revelación que se le está dando es para ese tiempo y vendría siendo también parte de lo que escribió en el libro de Ezequiel para nosotros conocerlo. Mi punto es que aunque obviamente la revelación se parece mucho, la forma en que se le da la revelación al profeta se parece mucho, hay que entender que lo que representa la miel, lo que representa ser dulce en la boca, amargo en el vientre, lo que representa un pergamino que se come, o sea, un libro que se estudia, se lee, pero en contexto vemos que Yahweh le está diciendo que esa revelación de ese momento es para el pueblo de Israel y que vaya y se los diga. Entonces dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ahí dice dulce como la miel, nada más. Y dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Y bueno, ahí continúa y es muy poderoso. Como dije, bueno, ya que estoy aquí voy a aprovechar, pero para cerrar con la parte de la pregunta que me hizo, aquí podemos ver, o sea, la clave para entender que son dos revelaciones diferentes, aunque se parece tanto en la forma que las recibió, por el hecho de que, por ejemplo, en Apocalipsis 10 está por empezar el testimonio de los 2 testigos. Entonces, termina lo de Apocalipsis 10 que acabamos de leer, de cuando se le da el libro a Yahohanan para que se lo coma, y inmediatamente viene lo de los 2 testigos. Entonces cabe la posibilidad de que la revelación que van a dar los 2 testigos es la que se le dio a Yahohanan para que se comiera, puesto que aquí en Ezequiel lo que se le da a él para comer es lo que inmediatamente en este capítulo siguiente tiene que llevar al pueblo de Israel y revelarle. Entonces, comparando vemos que se parece mucho, pero no es exactamente las mismas palabras, no es exactamente la misma revelación. Sin embargo, hay una conexión por el parecido que se conecta con la venida de los 2 testigos. Como dije en Apocalipsis 11, son los 2 testigos. Y aquí en Ezequiel representa al Hijo del Hombre, por eso Yahweh lo llama Hijo de Hombre. De hecho, lo que dice aquí es clave, porque el último viene a hablar a su pueblo en la lengua misma que el pueblo está hablando, para que después no se quejen, para que después no digan que es que no entendían el idioma. Entonces Yahweh manda al último hablando el mismo idioma que el Israel en la dispersión, en el exilio. Entonces dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Oigan, pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Entonces Yahweh de una vez está diciéndole a Ezequiel, incluso al testigo como Moshe, que Yahweh lo manda para hablar, pero la gente no le va a escuchar. Yahweh lo manda para hablar, pero la gente lo va a rechazar. Aunque le entiendan sus palabras, no van a entender el mensaje. Aunque hablen el mismo idioma, es otro lenguaje. En el sentido, como siempre menciono, idioma se refiere a algo de los labios para afuera, lenguaje de la lengua para adentro, en el sentido de que es algo más profundo. Hay mucha gente que habla de los labios para afuera, habla y habla y habla y no dice nada. Uno debe hablar del corazón. Bueno, también sabemos que todo lo que sale de la boca viene del corazón, de lo que uno atesora en el corazón, pero mi punto es la profundidad que representa la palabra lenguaje por ser de la lengua, mientras que idioma, como siempre digo, se conecta con la palabra en hebreo que tiene que ver con labios. Entonces, no a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían.
Entonces Yahweh dice, a los que lo envío no lo van a escuchar, pero si yo lo enviara a otra gente, ellos sí lo escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Así de clave y claro. Y el pueblo, la gente, no quiere verdaderamente conocer al Todopoderoso. Por eso no les habla de Yahweh y se enojan, porque ellos quieren al Dios, al ídolo, al falso. Dice, pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. El último es la voz de Yahweh, por eso es que no lo quieren oír, porque no quieren oír a Yahweh. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Yo he hecho tu rostro fuerte como contra los rostros de ellos y tu frente fuerte como contra sus frentes. Aquí es donde vemos que Yahweh le da al último una frente más dura que la frente de los rebeldes. Con eso se refiere a que así como los rebeldes son unos necios, el último vendría siendo en la verdad un poco obstinado o terco, como dirían algunos. Nadie lo va a mover de la verdad en la que se encuentra, de la verdad que predica. Entonces el mundo lo va a ver como un necio. Sin embargo, los necios son aquellos que no oyen. Entonces, como tienen la frente o la cabeza tan dura, Yahweh le dice al último que le va a hacer una cabeza más dura para que pueda romper las frentes de los demás, los que están en rebelión. Obviamente eso lo van a ver ellos como malo, como negativo, como enojón, etc. Entonces dice, pero la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y su frente fuerte contra sus frentes, como el shamir. El shamir, algunos consideran que era un gusano, otros consideran que era una piedra. Por la revelación que está dando aquí, parece indicar que sería como una piedra. De hecho, algunas traducciones ponen diamante, pero no se refiere al diamante. Es una piedra más dura que el diamante porque cortaba cualquier tipo de piedra. Y se utilizó para construir el templo. Entonces, como se utilizó para construir el templo, Yahweh está diciendo al último le da cabeza de shamir para que pueda quebrar las piedras y llegar a construir el templo como tiene que ser, con los 144,000 escogidos, piedras escogidas. Entonces, como el diamante o como el shamir, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Espero haya quedado claro. Dice aquí, hermano Wendy, ¿qué significa en una persona su nombre, fecha de nacimiento? ¿En todas las personas tiene que ver con su propósito de vida? Pues tiene que ver con principalmente su personalidad. Y sí considero que eso lleva a su propósito en la vida. Todo en esta realidad tiene un aspecto negativo y uno positivo, eso quiero dejarlo claro. Entonces hay formas de ver cada nombre de una manera positiva y de una manera negativa. Todo nombre tiene un significado, entonces obviamente el significado de ese nombre se llega a manifestar muchísimo en la personalidad o en la vida que llega a vivir o experimentar esa persona. Igualmente, en forma similar, el día de nacimiento, el momento en que se nace, si es de día o si es de noche, qué día de la semana, cómo estaban acomodadas las estrellas en el cielo, en qué casa de las 12 constelaciones se encontraba el sol, si había una alineación específica, eclipse, etc. Todos esos detalles, son muchos detalles, llegan a determinar o a influenciar muchísimo en esa alma que entra a este mundo en ese específico día. Entonces todo tiene que ver, y claramente, ¿verdad? Como siempre menciono también, debemos acordarnos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Abraham es el padre de la fe. Entonces, cuando a Abraham se le dijo que contar las estrellas y no fue capaz, eso se conecta con la capacidad que tenían nuestros ancestros de estudiar las estrellas y darse cuenta de lo que estaba pasando o iba a pasar a través de lo que dicen las estrellas. Él se dio cuenta que a través de las estrellas no iba a tener hijo, o sea, Abraham, como se llamaba en ese momento, Abraham como tal no iba a tener hijos en esta realidad, según el destino escrito en las estrellas. Entonces Yahweh le dio un destino más elevado cuando le cambió el nombre a Abraham. Ahora era una nueva persona, y esta nueva persona sí iba a tener hijos, por más que estuviese viejo y todo lo demás,
Yahweh se encargó de que tuviese hijos, y por ende todos los que vienen a través de Yitzhak tienen un destino por encima de las estrellas. Entonces, por decirlo así, el destino que está en las estrellas es negativo, el destino que está por encima de las estrellas es positivo. Y los que están en Yahushua, como sabemos, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, por ese destino elevado que tiene el Padre para esa persona, una vez que esa persona llega a creer en Yahushua, su destino cambia. Obviamente el propósito siempre va a ser el mismo, pero la persona puede, a través de la separación, o sea, al separarse de Yahweh y hundirse en el mundo, termina sin cumplir el propósito por el cual vino, ¿no? Dice por acá, tengo una confusión cronológica con la caída de los ángeles. Son dos, ¿verdad? ¿Dos qué? ¿Dos caídas? Pues no, en realidad hay más. Dice, me confunde que en Hanok se habla de que Samael o Azazel fue el que le enseñó mucha maldad a la humanidad. Fue Azazel. Samael ya para ese momento había caído. Samael es el papá de Azazel. Entonces, no sé si ahí me puso Samael o Azazel como dando a entender que son el mismo, o como que no sabía cuál de los dos era el que decía. Pero bueno, Samael es uno, Azazel es otro. Hanok habla de Azazel. Dice, fue el que enseñó mucha maldad a la humanidad en los tiempos de Noah, pero fue Heilel el que engañó a Eva en el paraíso. Así es. Heilel salió de Samael, ¿no? Así es. Entonces, ya había caído Samael para Adán y Eva, así es. O cayó hasta en los tiempos de Noah. No, bueno, sí, ahí está la confusión. Entonces usted pensaba que Samael y Azazel son el mismo. No, Samael cayó primero. Después Heilel le dio el fruto al ser humano. Y después Azazel bajó en el tiempo de Noah. Me dice, o cayó hasta en los tiempos de Noah. Te agradezco mucho tu video. Espero haya quedado claro. En sí, Samael cayó antes de que el hombre fuera creado. Y está relacionado con la carne, con la realidad temporal, por eso es Cronos. Después vino Heilel porque quería que el hombre estuviera bajo él, entonces le hizo desobedecer a Elohim, comer del fruto, y por ende el hombre llegó a estar bajo la autoridad de Heilel, Lucifer. Y después bajó a Azazel para enseñarle a la humanidad cosas que la humanidad no debía saber, y eso hizo que la humanidad se volviera súper negativa. En todo caso, como siempre digo, Heilel bajó y cayó del favor de Yahweh, pero todavía no ha caído de su lugar en el segundo cielo. Eso sucede hasta Apocalipsis 12. Azazel sí, desde que dejó su cuerpo arriba para venir a entrar a este mundo y tener relaciones con las mujeres y dar a luz a gigantes, desde ese momento fue apresado en el abismo y va a ser suelto en la quinta trompeta. Heilel cayó del favor, pero no ha caído literalmente del segundo cielo. Eso sucede en Apocalipsis 12. Entonces, en sí, el orden de las caídas literales serían Samael, Azazel y Heilel. Aunque el Heilel perdió el favor de Yahweh desde que le dio el fruto al hombre. Espero eso haya quedado claro, aunque sé que se puede decir mucho más ahí, pero depende de las preguntas ahí, los detalles que vaya a dar extra. Si en los primeros 3 años y medio es la ira del Cordero y después en las copas se vacía la ira de Yahweh, y que después de eso no se vuelve a enojar, pues ya ha derramado su ira, ¿cómo se peleará la batalla después del milenio? ¿O con qué ira? En realidad no va a haber pelea después del milenio. Ellos van a querer pelear contra nosotros, pero simplemente va a bajar el fuego de Yahweh y los va a consumir. No necesariamente se puede decir que esté enojado, simplemente, o sea, por si algo, o sea, si quiere me envía el verso, que sí es una realidad. Yahweh llega a un punto donde no se va a volver a enojar, pero si quiere lo podría ver en contexto, puesto que ese no volverse a enojar podría estar enfocado en después del juicio final. Una vez que ya sea el juicio final, Yahweh no se va a enojar por toda la eternidad, nunca más, como para traer castigo, destrucción, plagas. Pero digamos, si lo vemos como que Yahweh derrama toda su ira en los últimos 3 años y medio, en sí, repito, lo que sucede al final del milenio no es a través de su ira, es simplemente justicia, porque nosotros no deberíamos ser destruidos para ese momento, porque Yahweh no está enojado con nosotros. Entonces, cuando el enemigo quiere destruirnos, Yahweh simplemente por justicia hace caer el fuego sobre ellos y los destruye por ser del enemigo. Entonces, una cosa es, por ejemplo, enojarse contra un siervo, contra un hijo que no sirva bien, que no obedezca, y otra cosa es hacer juicio contra alguien que merece castigo. Digamos, un juez
que determina que un asesino debe ir a la cárcel, no necesariamente lo hace enojado, lo hace calmado, según el juicio, según las leyes, y determina, porque no tiene ninguna relación ni con el criminal, ni con aquel que murió, no tiene una conexión emocional con la decisión, y de hecho eso ayuda a que haga un mejor juicio. Entonces este viene siendo el caso, y al final mi punto es: el enojo está relacionado con una emoción que provoca el que las cosas no son como deberían ser. Pero en el caso de las naciones que se separan de Yahweh, obviamente no son lo que Yahweh buscaba, puesto que lo que Yahweh buscaba estaría ya en Jerusalén, en Israel, para ese momento al final del milenio. O sea, sus hijos, sus siervos. Y bueno, ya que abrí esta otra pregunta, voy a leerla antes de ir con música. Dice, mi pregunta es: ¿qué dice la Biblia sobre la vida de Yahweh? Habla sobre el nacimiento y prácticamente de sus últimos años. No sé si se está refiriendo a Yahushua. Yahweh es el Padre Celestial Todopoderoso. Él nunca ha nacido ni muerto. Él siempre ha existido. No tuvo un origen, no tiene un final. Es eterno. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Yahushua fue cuando Yahweh decidió manifestarse en carne a través de su imagen, que viene siendo su hijo. Dice, mi pregunta es: ¿qué dice la Biblia sobre la vida de Yahweh? Yahweh es el que causa la existencia. Eso es lo que significa Yahweh, quien causa la existencia. Entonces no es como que él haya recibido una vida. Él es vida. Después dice, habla sobre el nacimiento. Repito, él siempre ha existido. No tuvo un principio. Y prácticamente de sus últimos años. No sé a qué se refiere con eso de sus últimos años. Entonces me parece que está hablando del Mesías, pero en ese caso aún así necesitaría un poco más detallada esa pregunta. Dice, ¿por qué se siente bien pecar? En realidad yo no considero que se sienta bien pecar. Sé lo que usted quiere decir, pero ese es un sentimiento provocado por la pasión de la carne, que es completamente momentáneo, temporal, pasajero, ilusorio. Por ende no es real, y si no es real no puede ser verdaderamente bueno, por más que haya sentido algo que le pareció placentero en el momento. Está el placer de la carne y está el placer del espíritu. Entonces el hombre es tentado por los placeres de la carne. La carne, como es temporal, ilusoria, todo lo que ya acabo de mencionar con respecto al pecado, la carne busca pecar, la carne busca cosas de la oscuridad, de lo terrenal, de lo material. El espíritu busca cosas elevadas. El alma del hombre debe escoger entre si le hace caso a la carne o le hace caso al espíritu. Si el hombre le hace caso a la carne, se vuelve esclavo del pecado. Y por eso llega a considerar que el pecado se siente bien, porque ya es un esclavo, y el esclavo el esclavo no sabe nada más que la orden que se le da de hacer lo que tiene que hacer, sin saber el por qué lo hace, para qué lo hace, a qué lo lleva, etc. Entonces cuando un hombre se hace esclavo del pecado, actúa para el pecado sin pensar en lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, y ese pecado le va a producir en su carne, que quede claro, en su carne, un placer específico, que lo que hace es engañarlo. Es un placer, repito, ilusorio, pasajero. Cuando el hombre comió del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, al no haber comido del fruto de vida, se provocó una confusión inmensa en el ser humano, porque antes de que el hombre comiera, Yahweh era el que determinaba si algo era bueno o si algo era malo. O sea, obviamente siempre es así, pero una vez que el hombre comió, se volvió en su propio mundo el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el problema es que sin la verdad que viene a través de la vida, porque Yahushua es la vida eterna, Yahushua es la verdad. Al no comer del árbol de la vida, no obtuvimos la verdad con respecto al conocimiento que adquirimos con el fruto. Entonces, por eso es que hay una confusión inmensa en la cual en este mundo hay cosas que se pueden sentir bien en la carne, pero son malas para el espíritu. Hay cosas que pueden ser buenas para el espíritu, pero se sienten mal en la carne.
Y uno debe llegar a través de la verdad a saber qué es lo que le hace bien a uno, qué es lo necesario, etc. Como una persona que va al dentista, le duele lo que le están haciendo, por ende, según la carne, está mal. Es malo ir al dentista, pero sabemos que es necesario ese dolor para llegar a estar mejor y no llegar a pasar dolores mayores. Entonces es bueno ir al dentista, aunque se sienta feo o mal. Por otro lado, una persona puede embriagarse y pensar que, o sea, por no poder pensar bien, más bien, llegar a sentirse alegre, sentirse orgulloso, sentirse fuerte, pero llega un punto donde queda todo vomitado, ya se le han burlado y el otro día está de goma. Entonces, pasó un rato que dijo pasarla bien, pero después ese bien se convirtió en un mal inmenso. Y más si se sigue hundiendo en el alcohol. Puede llegar a morirse por eso, puede llegar a destruir su propio cuerpo. Puede llegar a estrellarse en carro, puede llegar a o sea, montones de cosas que lo puede llevar el alcohol. Y eso es solo una de un montón de cosas de este mundo que pueden llevar a la persona a pecar y hundirse en el pecado. Entonces, uno debe ser capaz de entender, estoy haciendo esto, siento un placer. Ahora, ¿ese placer es bueno verdaderamente o en realidad es malo? Y eso lo debemos hacer solo a través de Yahushua, que es la verdad. Solo así lo vamos a poder llegar a entender. Como también está escrito, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces hay cosas en esta vida que se sienten mal, pero que Yahweh las permite porque son para nuestro bien. Entonces, entre uno más llegue a conocer la verdad, uno va a poder llegar a separar esos sentimientos de la carne de los sentimientos del espíritu, y por ende darse cuenta que si algo en la carne le hace sentir bien, pero es malo, entonces no debe ser hecho, usado o lo que sea. También, bueno, depende de qué pecado se refiera. Obviamente, digamos, la persona que roba siente un placer de llegar a obtener algo sin esfuerzo, o sea, hay algunos que se esfuerzan hasta para eso, pero digamos sin haber trabajado para obtenerlo. Entonces le causa placer el haber adquirido algo tan rápido, sin esfuerzo. Pero obviamente es completamente malo el hacer eso y eventualmente le va a traer consecuencias muy negativas. En realidad el hombre que roba se está robando a sí mismo en el futuro, porque Yahweh le va a cobrar en el futuro aquello que esa persona le está quitando a otro. Quizá ese otro al que se lo está quitando en ese momento está pagando por algo también. ¿Verdad? Digo quizá, es lo más seguro. Entonces, para una persona puede que robar le cause placer, y entre más robe, más se empieza a engañar y más placer llega a sentir, porque se empieza a sentir, pero un placer negativo, como el del orgullo de sentir que puede más que otros ladrones, el orgullo de sentir que le quitó tal cosa a tal persona que le caía mal. Entonces eso es un sentimiento completamente malo, negativo, pero que la carne lo disfruta. Obviamente el enemigo es el que disfruta de eso, porque es el enemigo en la carne, la inclinación al mal. Y también, obviamente, si no existiera esos deseos de la carne y la posibilidad de sentir un cierto tipo de placer a través del pecado, entonces no habría lucha en la vida, no habría esfuerzo, y para nada habríamos venido a este mundo. Porque venimos a este mundo para trabajar en nuestra alma, rectificar todo nuestro ser y el mundo entero, perfeccionarlo para elevarlo hacia el Padre. Entonces debíamos entrar a una lucha espiritual, debíamos entrar a un mundo dual, donde está el bien y el mal, donde está la luz y la oscuridad, para escoger uno de los dos. Pero si la oscuridad fuera obviamente y claramente negativa en todo aspecto, como para incluso sentirse mal cada vez que una persona escoge la oscuridad, entonces no sería nada difícil rechazar la oscuridad. Todo el mundo estaría del lado de la luz. Y es por eso que Yahweh se escondió, para que existiera verdaderamente el libre albedrío, y las personas que lleguen a escoger a Yahweh la verdad y el bien, lo hagan por el entendimiento, por su decisión propia, y no porque fue obvio, no porque simplemente era muy feo pecar.
Entonces, como era muy feo pecar, decidí escoger el obedecer. Pero la lucha llega cuando un pecado se siente bien en la carne y uno debe sacrificar esa carne, sacrificar esos deseos para poder llegar a alcanzar lo que verdaderamente vale. Como cuando uno, digamos, estaba estudiando y debía sacrificar alguna fiesta, sacrificar salir con los amigos por estudiar, para poder alcanzar la meta, el título, lo que fuese de este mundo, ¿verdad? O sea, obviamente, ustedes saben lo que pienso con respecto a la universidad y todo eso, pero mi punto es lo que ese esfuerzo representa. Uno llega y sacrifica cosas que le gustaría hacer, que le traerían placer, pero que sabe que le podrían quitar la meta que está buscando. Lo mismo es en esta vida. Entonces, esa es una de las razones, o varias, ya no sé cuántas mencioné, por las que el pecado en la carne se siente bien. No quiere decir que sea bueno. Como usted mismo lo dijo, es un sentimiento, los cuales son pasajeros. Una cosa es el hacer un bien en el espíritu, que va a ser un placer eterno, y otra cosa es hacer algo en la carne, que va a ser completamente temporal. Puede pasar en minutos, puede pasar en días, puede pasar al final de la vida, incluso para algunos. Entonces, espero eso haya quedado claro. Tomás, el Evangelio de Tomás, como inspirado. Si es así, pregunto esto. Dijo Yahushua esto: no demorará el hombre de largos días, el anciano, en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá. En sí considero que el libro de Tomás sea inspirado. También es muy poco en comparación con otros libros gnósticos, lo que le agrega, diría yo, o que dice nuevo a lo que está en el nuevo pacto. Entonces voy a leer de hecho es el verso 4, entonces voy a leer desde el verso 1. Dice: y Tomás ha dicho, quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. Esto es importante porque está básicamente diciendo que el que logre entender cada uno de estos dichos que menciona Yahushua en este libro de Tomás, entonces no va a llegar a experimentar muerte. Ahora, una forma de entenderlo es como el hecho de simplemente que al morir pasará a la vida eterna. Entonces en realidad no hay una verdadera muerte, porque pasa de vida a vida. La otra forma de entenderlo es que solo los 144.000 del fin de los tiempos, que no van a experimentar muerte en lo físico, serían los que entenderían estas palabras. Claro, eso sería la interpretación más literal de este verso, por ende la que parecería tener más sentido. Pero también incluye, ¿verdad?, la posibilidad de que, como dice Pablo, el morir es estar en la presencia del soberano, el morir es ganancia para los que están en Mashiach, por supuesto. Entonces, si una persona está en el Mesías, al este cuerpo dejar de funcionar, el alma continúa viviendo en otra realidad ante el soberano. Pero bueno, dice: y Tomás ha dicho, quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. Y Yahushua ha dicho: quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Ya que me puse a leer desde acá, voy a tratar de explicar rápidamente hasta llegar al verso que me preguntó el hermano. Uno, de hecho, lo que veíamos ahora de Proverbios 23:23, que debemos adquirir la verdad y una vez que la obtengamos no debemos venderla. Debemos buscar sabiduría, enseñanza y entendimiento. Entonces, dice, quien busca no deje de buscar hasta que encuentre. Debemos buscar al Todopoderoso hasta encontrarlo, buscar al Poderoso hasta que nos revele a su Hijo, que es el camino hacia Él. Después dice, y cuando encuentre se turbará. Nos turbamos de darnos cuenta de la verdad, de lo que nos falta de camino, de lo que debemos cambiar, de lo que debemos mejorar. Nos turbamos también en un sentido positivo
de ver lo maravilloso, y a lo que me refiero con eso es que hay una palabra en hebreo que se refiere a una maravilla, que también lo traducen como terrible, porque algo demasiado sorprendente que la mente humana no logra comprender llega a provocar cierto miedo o turbación. Entonces está por un lado el haber encontrado la verdad y llegar a turbarse por saber lo que uno ha hecho, lo mal que ha actuado y lo que le falta, a como también por darnos cuenta de lo sorprendente que es la realidad que el Padre creó, lo elevado que es su plan, todo lo que tiene preparado, darse cuenta que este mundo es una ilusión, que esta vida temporal no es la única. Y después dice, y cuando haya sido turbado se maravillará. Bueno, parte de lo que mencionaba. Bueno, en realidad ahí está los dos que mencioné aquí separados. Se turbará y se maravillará. Y después reinará sobre la totalidad y hallará el reposo, hallará el Shabbat, hallará el milenio, hallará el descanso de la esclavitud al pecado. Reinará sobre la totalidad de toda la creación porque es uno con Mashiach, que es el rey de la totalidad. Después dice, Yahushua ha dicho, si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien el reino de Yahweh está adentro de vosotros y está fuera de vosotros. Está en todo lado. Está en nuestro interior porque Yahweh puso eternidad en el corazón del hombre, y está en nuestro exterior porque Yahweh es omnipresente. Después dice, quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán. Esto es lo que bendito Yahweh he venido hablando muchísimo en la congregación. La única forma de llegar a conocer a Yahweh es llegando a conocerse a uno mismo. O al buscar conocer a Yahweh nos vamos a llegar a conocer a nosotros mismos. Nos lleva a lo mismo. Si queremos conocer a Yahweh o si queremos conocernos a nosotros mismos, debemos interiorizar, porque el Creador, aquel que nos hizo, es el que nos puede revelar para qué fuimos hechos, por ende quiénes somos, qué somos. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán, y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. No solo son pobres, sino que son la pobreza misma. Aquellos que no tienen identidad, como hoy en día la mayoría, tristemente. Muy triste, pero la gente quiere ser como el actor, como el cantante, como el deportista, como la modelo, etc. Hombres quieren ser mujeres, mujeres quieren ser hombres. Hay personas que quieren ser animales, que quieren, son de todo lo que vemos hoy en día, y todo por falta de identidad. Entre menos se conoce del poderoso, menos se conoce de sí mismo, y por eso también el vacío que tienen muchas personas. Entonces dice, pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. Y Yahushua, que este es el verso por el que me preguntaron, ha dicho, la persona mayor en días no vacilará en preguntar a un infante de 7 días con respecto al lugar de la vida, y vivirá. En la escritura vemos que en Joel, por ejemplo, también lo confirma Pedro en Hechos 2, acerca de cómo Yahweh derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre siervos, siervas, sobre adultos y niños, sobre todos. Entonces, hoy en día, el orgullo del hombre, de la carne, hace que, por ejemplo, una persona de 60 años, 50 años, no quiera escuchar, ponerle atención y respetar las palabras, por más verdaderas que sean, de un hombre de 20, 30. Mucha gente que por, yo cuando empecé con esto de predicar del nombre de Mashiach y del fin de los tiempos y todo eso, lo del fin de los tiempos empecé antes, después me di cuenta lo del nombre, pero cuando me di cuenta lo del nombre fue un cambio radical, entonces yo lo veo casi como el inicio de todo. Y ahí tuve la oportunidad, de hablar con varias personas. Entre esos hubo un pastor cristiano al cual conocía relativamente bien,
en el sentido de a su familia. Entonces tuve la oportunidad de ser muy directo con él y hablarle suficiente tiempo, o sea, con detalle. Y su argumento para no creer en el nombre del Mesías era que él ya llevaba 30 años predicando. Entonces que como yo, que era menor que él y llevaba predicando unos 5 años quizá, como yo le iba a enseñar algo a él. Lo cual me pareció en ese momento sorprendente, porque obviamente es una muestra de orgullo inmenso. En vez de responderme con un argumento de la escritura, o sea, si lleva 30 años predicando y ahorita lleva como ya 45, si lleva 30 años predicando, ¿cómo no puede utilizar alguno de esos años de la materia que haya estudiado para argumentar con la escritura el por qué lo que estoy diciendo está mal? Sino que utiliza su orgullo para tratar de humillar, porque en realidad no lo logró, diciendo que simplemente no va a escuchar porque tiene más tiempo. Entonces, en este tiempo, en esta vida, incluso aquellos que dicen ser humildes, por la carne en la que se encuentran, se les hace difícil llegar a escuchar a alguien menor, creerle, pensar que tiene algo valioso que decir. Claramente por la experiencia y por otro montón de razones eso llega a suceder también, pero uno debe ser humilde y poner oído y a partir de lo que se diga juzgar, no juzgar por las apariencias, no juzgar por la edad, juzgar por el contenido de las palabras y obviamente de las acciones. Entonces dice, la persona mayor en días no vacilará en la vida futura, en lo que Yahweh va a hacer incluso en el milenio, al haber derramado su ruach sobre todos. Dice, la persona mayor en días, o sea, anciana, no vacilará en preguntar a un infante de 7 días. Imagínense un infante que apenas lleva 7 días en la vida. Obviamente en este mundo que estamos, un niño de 7 días no habla todavía, pero en la otra vida, desde el primer día, ya los infantes se van a poder comunicar, van a poder cuidarse a sí mismos y todo lo demás. No van a necesitar la crianza, que eso viene siendo el trabajo que se le dio a la mujer por haber comido el fruto. Entonces, la persona mayor en días no vacilará en preguntar a un infante de 7 días con respecto al lugar de la vida y vivirá. Recuerden que en el milenio van a haber naciones y de esas naciones tendrían la oportunidad, que sería ya la última oportunidad para poder entrar a la eternidad después del juicio final. Por otro lado, en un sentido espiritual, se puede ver como el último va a venir a morir cuando se da el inicio del séptimo milenio. Para Yahweh un día son como 1000 años, por ende el séptimo milenio es el séptimo día. Este es el hijo de Adán, el hijo del hombre. En el judaísmo de hecho se dice que es la misma reencarnación de Adán. Entonces, este hombre tendría 7 días de vida, el último. Y por ende tendría, o sea, espiritualmente hablando, tendría 7 días de vida por los 7 milenios, al venir a morir en el séptimo. Y sería la persona que Yahweh haría su voz, la que predicaría la verdadera doctrina, y por ende tendría la respuesta acerca de cuál es el lugar de la vida. O sea, conoce la dirección, sabe cuál es el camino. Yahushua HaMashiach. Entonces, la persona mayor en días no vacilará. Y también recordemos, el último viene, a pesar de venir como padre, la escritura lo llama el joven. Y habla de, bueno, varios detalles de cómo se comportaría, cosa que obviamente los del mundo verían negativamente por la idea que tienen acerca de lo que es religión, la amargura en la que se encuentran en esas religiones falsas. Y en el fin de los tiempos habrá muchos de los 144,000 que serán mayores en edad física que el último, quien viene de una manera jovial como un niño de 7 días. Entonces esas personas mayores de edad van a ser humildes a través de la Ruach HaKodesh, como para llegar a escuchar, ponerle atención y seguir los consejos y la enseñanza
de uno menor que ellos. Entonces después dice, pues muchos que son primeros serán los últimos y los últimos primeros y se convertirán en una sola unidad. Vamos a llegar a ser uno. Los muchos y los pocos son sangre y carne, por ende un mismo cuerpo. Y también eso tiene que ver con muchos que vinieron de primero, ahora van a venir de último, como lo que acabo de decir, Adán viniendo como el hijo de Adán, Adán viniendo como el hijo del hombre, según lo que se habla en el judaísmo, y en la escritura vemos algunos detalles que parecen confirmar eso, o al menos Adán es una clara representación de, por varios detalles, porque sabemos que Yahushua, por si algo, es el postrer Adán. También lo que hemos hablado acerca de reencarnación, por ende el hecho de que una persona pueda ser mayor en el fin de los tiempos, pero escuchar a una persona menor, aunque sea menor en esa generación, en esa vida, tendría más años en su alma según las reencarnaciones que habría tenido. Dice por acá, ¿tenía Mashiach inclinación a hacer el mal? Pues fue tentado, y si es así, él tenía malos pensamientos. Ok, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos no tenían inclinación al mal. Cuando la serpiente llegó a hablarle a Eva, ahí era la inclinación al mal fuera de la carne. Cuando Eva le hizo caso a la serpiente y comió del fruto, la inclinación al mal entró a la carne. Entonces por eso todos los humanos tenemos inclinación al mal. Y Yahushua vino a través de una virgen para no adquirir esa característica, sino llegar con un estado similar al que estaba el hombre antes de el pecado, antes de desobedecer, y por ende sin la inclinación al mal dentro de su carne. Cuando él fue tentado como Eva fue tentada en el jardín. Satanás se le apareció y le dijo cosas que al humano común le dice a través de la carne. Entonces nosotros somos tentados por las pasiones de la carne. Yahushua fue tentado en ese momento para empezar su ministerio, tenía que pasar por esa prueba. Entonces fue tentado, repito, como Eva lo fue antes de salir del paraíso, antes de tener la inclinación al mal dentro de su carne, desde afuera. Fue tentado de tres maneras muy particulares que se conectan con Samael, Lucifer y Azazel, en sí los pecados que habrían hecho caer a cada uno de estos satanes. Se conectan con, hay muchas cosas sorprendentes que vemos en esas tres tentaciones que presenta la serpiente ante Yahushua. Entonces lo que eso muestra es que Yahushua no tenía inclinación al mal en su carne, por eso Satanás se le apareció para tentarlo, y por otro lado muestra que es humano, o sea, por más que no tenga inclinación al mal en su carne, lo que le dijo la serpiente lo pondría a pensar en su carne, y eso es ser humano. Las emociones que le haya provocado lo que Satanás le dijo y el luchar contra esas emociones para restringir cualquier deseo de hacerle caso a la serpiente, eso habría sido la prueba. Entonces, decía, ¿tenía Mashiach inclinación a hacer el mal? No, pues fue tentado, como dije, fue tentado desde afuera, no estaba en su carne. De ser así, él habría sido tentado toda su vida, no en ese momento específico, cuando Satanás se le aparece para eso. Después dice, ¿y si es así, él tenía malos pensamientos? No. Dice, ¿y si no tenía inclinación al mal, cómo podría ser tentado? Espero haya quedado claro, así como fue tentada Eva. Dice, y repito, por el hecho de ser humano. Así de simple. Me ponen acá, podría explicar Génesis 10:31, dice que había distintas lenguas en las naciones. Génesis 10:31 dice, estos fueron los hijos de Shem por sus familias, sus lenguas, sus territorios y sus naciones. Por si algo, ¿verdad? Recuerde que esto es Génesis 10. Aquí se está dando ya las... Génesis 10 dice, estos son los descendientes de los hijos de Noah, Shem, Cam y Yafet. Y ahí empieza a contar a todos los hijos de cada uno de esos tres. En el capítulo que sigue es donde se da la Torre de Babel y se dividen las lenguas según las familias. Entonces, en este aspecto no es cronológico la lista que se está dando en el capítulo anterior, puesto que en el capítulo anterior simplemente Yahweh nos está preparando para la historia que viene.
en la cual todas esas familias que se mencionan en el capítulo anterior fueron divididas según las lenguas que se les dieron. Entonces la división de lenguas se dio en la Torre de Babel, Génesis 11, pero Yahweh nos está preparando para la historia que viene en Génesis 11 a través de Génesis 10, al decirnos los 70 hijos que salieron de Noaj, para así revelarnos cuáles serían las 70 naciones que tendrían 70 idiomas diferentes a partir de la destrucción de la Torre de Babel que se menciona en la historia siguiente. Entonces, Génesis 10 viene siendo como un paréntesis similar a los que se dan en Apocalipsis o en toda la escritura en realidad, en el cual no se está utilizando cronología, sino que se está enfocando en ordenar las cosas y preparar para el relato que sigue. Entonces, con eso dicho, leo otra vez el verso. Dice: también le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber. Eber es el nombre del cual Yahweh, por honor a él, agarró para ponerle de nombre al idioma apartado, al idioma celestial. Por eso se llama hebreo, por Eber. Entonces dice: también le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Yafet. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, los hijos de Aram, etcétera, etcétera. Después dice: Arfaxad engendró a Salah y Salah engendró a Eber. A Eber le nacieron. Entonces vemos cómo se le da honor a Eber al puro principio, como dije, por eso el hebreo le sería dado a alguien de esa línea. Se le da honor en el primer verso, pero se empieza a contar después a todos los diferentes hijos que tuvo Shem. Después, cuando llega a Eber, dice: a Eber le nacieron dos hijos. El primero tuvo por nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y su hermano se llamó Yoctán. Yoctán engendró Almodad, Selef, Hazarmavet, Gerá, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimal, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Entonces después sigue y dice: estos fueron los hijos de Shem por sus familias, sus lenguas, sus territorios y naciones. Entonces hubo varias lenguas entre los descendientes de Shem, porque hubo varias naciones que vinieron de Shem. Pero de esos que vinieron de Shem, uno de ellos fue Eber. De Eber vino Joctán, y eventualmente de Joctán Abraham, quien, en lo que sucedió en la Torre de Babel, Yahweh le entrega el idioma hebreo como el idioma de su familia. Y de Abraham viene Yitzhak, y de Yitzhak Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. Entonces, no por ser descendiente de Shem es un hebreo, no por ser descendiente de Shem se es un israelita. Espero eso haya quedado claro. Entonces la pregunta decía: ¿podría explicar Bereshit 10:31? Dice que hablaban distintas lenguas en las naciones seméticas, según entiendo. Si es así, ¿qué hacemos con Bereshit 11:1? Disculpa por tantos flotos. Todo bien. Como le digo, esa parte, si usted sigue el orden de Génesis, se dará cuenta, y no solo de Génesis, toda la escritura, de cómo Yahweh va contando las historias y hace, como yo llamo, paréntesis para ordenar y preparar para los relatos siguientes. Yo sí considero que Yahweh usa cronología a través de toda la escritura. En el judaísmo dicen que la escritura no es cronológica del todo, o sea, casi que lo descartan del todo, por el hecho de que Yahweh hace esto muchas veces menciona cosas antes del momento en el que se da el acontecimiento histórico, y eso tiene que ver con el hecho de que tanto el hebreo, puesto que es celestial, como Yahweh, al ser eterno, no piensa como nosotros tan centrado en presente, pasado y futuro, porque para Yahweh todo es uno. Entonces, pero ya quedó claro. Me ponen acá, podría explicar Hebreos 1:8. Dice Hebreos 1:8: pero del Hijo dice: tu trono, Elohim, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Voy a leer un poco más atrás para poder explicar al menos el contexto. Dice, verso 6: ¿sí? Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Elohim. Aquí está citando partes del antiguo pacto para mostrar cómo Yahweh había profetizado que enviaría a su Hijo y que aún los ángeles y los humanos deberían adorarlo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los malachim de Elohim.
Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí vemos curiosamente, aquí está hablando de los ángeles y ruhot o espíritus, que son como llamas de fuego, pero esto se conecta con cómo Yahweh hizo de los discípulos a través de la Ruach HaKodesh en Shavuot el que fueran como malachim, puesto que ahí es donde se vuelven apóstoles. El término apóstol del griego en hebreo habría sido malach. Entonces Yahweh hizo a los discípulos malachim cuando les dio la Ruach, y curiosamente sobre sus cabezas se pusieron llamas de fuego. Entonces el que hace a sus malachim espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Cuando llegó el espíritu se volvieron malachim y sus ministros tenían llamas de fuego sobre la cabeza. Después dice: pero del Hijo dice. Entonces aquí al decir pero se está refiriendo a que lo anterior está hablando de los ángeles, ¿verdad? Ángeles que son una creación menor al Hijo. O sea, en sí los ángeles son una creación y el Hijo no es una creación. Fue engendrado por el Altísimo, entonces está por encima de la creación, y por eso toda la creación fue creada a través de él, y la creación no le aceptó cuando él vino, lo rechazó, ya que él no es del mundo, y por ende el mundo, defendiéndose a sí mismo como si fuera el sistema inmune, lo sacó de el mundo. Entonces dice: pero del Hijo dice: tu trono, Elohim, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, esto que está diciendo aquí es una promesa que Yahweh le da a su Hijo. Curiosamente, al decir tu trono, Elohim, por los siglos de los siglos, está diciendo su reino, su autoridad va a durar por la eternidad. Y también está mostrando lo que he mencionado en otras ocasiones, de cómo el último es el trono sobre el cual se sienta la presencia del Altísimo, ya que Yahushua vino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que también se menciona en estas palabras en otro de los versos, y el último viene como el rey. De hecho, Melquisedec significa rey de justicia, pero él tenía un sacerdocio. Entonces Melquisedec representa al primero y al último como uno. Yahushua, el primero, que tiene la presencia de Yahweh en sí mismo, se va a sentar sobre el trono, que es el último. El trono de Yahweh es el firmamento, es los cielos, pero en la tierra es el arca. Entonces Yahweh en lo más alto, su presencia separada y apartada, pero al mismo tiempo dentro de Mashiach, quien reposará en esta realidad sobre el último, como el trono. Entonces tu trono, Elohim, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es uno y nos hace uno con él, por ende es un reino de equidad, verdadera equidad, no la que hoy en día están inventando. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría. Al decir te ungió, está diciendo el verbo de Mashach, que es de donde viene Mashiach, Mesías. Por eso está hablando del Mesías. Por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces ahí vemos cómo Mashiach tiene un gozo mayor al de sus compañeros por la bendición que le da el Padre, pero también en el sentido de, como mencionaba ahora con respecto a la forma en que se predica en las religiones del mundo, y en la forma en que muchos ven lo espiritual como algo de pereza, de amargarse, algo aburrido, algo de en vez de entender que debemos gozarnos en su presencia, como vemos aquí que mismo Mashiach tiene un óleo de alegría más que sus compañeros. Esta Galicia, que Dios le bendiga muchísimo, dice: ¿qué significado tiene la sal en las escrituras? ¿Tiene relación con la estatua de sal de la mujer de Lot? ¿Qué significado tiene la sal en las escrituras? Y si tiene relación con la estatua de sal de la mujer de Lot. La relación que tiene con la estatua de sal de la mujer de Lot es en el aspecto negativo, en el sentido de que Yahushua dijo: ¿qué sucede con la sal si se vuelve insípida?
es echada afuera, no sirve para nada, es echada a la tierra. Entonces, la esposa de Lot mostró que no era buena sal, y por eso quedó ahí como una estatua. Un momento para buscar acá en la escritura. Dice Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, cuando Lot fue rescatado, es porque Lot era una porción de sal en esa tierra de Sodoma y Gomorra. Por eso fue el que trató de proteger a los malajim. Recuerden que la sal en el pasado se usaba como pago, porque era tan importante, era tan valiosa la sal, porque bueno, la usaban para un montón de cosas, entre esas también para preservar la comida, ya que no habían refrigeradores. Entonces ponían la carne en sal para que durara más. Entonces, al ser nosotros la sal del mundo, indica que Yahweh nos puso en este mundo para preservar este mundo. Si no fuera por los que creen en Él a través de su Hijo, este mundo habría dejado de existir hace mucho tiempo. Entonces debemos ser como la sal que da sabor a la comida, para darle sabor a esta realidad. A través de nuestras buenas obras le damos sabor al mundo, como para que Yahweh lo mantenga existiendo, puesto que lo tiene que hacer existir a cada instante. Si Él de repente decide que esto ya deje de existir, deja de existir. Claramente Él no cambia y ya hizo un plan, entonces no va a dejar de existir, bendito sea. Mi punto es que Él hace lo que quiera, y el hecho de que esto exista en este momento y todo lo que tenemos alrededor, el entendimiento y todo lo demás, es porque Él tiene la voluntad de que así sea. Y es porque hay creyentes que le dan sabor a esta realidad, como para que Yahweh quiera seguir probándola. Entonces, vosotros sois la sal de la tierra. Como dije, preservamos la tierra, traemos alivio o sanidad a la tierra, puesto que también se utilizaba para eso la sal. Y como dije, se utilizaba hasta para pagar. Por eso la palabra salario, que viene de la sal que antes daban como un pago, era como un oro blanco. Entonces, hoy en día es otro. Entonces, la sal era valiosa como hoy en día el dinero, puesto que se pagaba un salario. Entonces somos la sal de la tierra, somos lo que le da valor a la tierra, lo que preserva la tierra, lo que alivia la tierra, lo que le da sabor a la tierra. Dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, claramente. ¿Verdad? El punto de la sal es que es salada. Pero si uno prueba una sal que no sabe a nada, ¿para qué la va a usar? No sirve para nada. Y así fue con la esposa de Lot, que a pesar de ser esposa de Lot y por ende ser incluida, cuando los malajim dijeron vámonos de aquí, volvió a ver atrás, no hizo caso a la orden de los malajim, al consejo de que no volviera a ver para atrás. Y eso mostró que era sal que había perdido su sabor, siendo ese sabor la fe. No tuvo fe, o no quería irse de Sodoma, extrañaba Sodoma, y por eso lo de que no tenía fe, porque eso habría querido decir que quizá no creía que fuese a ser destruida, entre otras cosas que se pueden ahí decir con respecto a la mujer de Lot. Me preguntan, ¿Yahweh es el mismo Jehová? Que esta pregunta es un poco difícil de... Bueno, no es fácil en realidad, pero mi punto es difícil porque una cosa es la perspectiva mía y otra la perspectiva suya. En el sentido de, si usted no ha llegado a entender lo que estoy por explicar, se le puede llegar a confundir el punto. Desde su perspectiva sí son el mismo, porque estoy hablando, al decir Yahweh, estoy hablando del que habla la escritura. Toda la escritura que él inspiró, Yahweh, el que causa la existencia, su verdadero nombre. Desde mi perspectiva, en el sentido de ya lo que el Padre, bendito Yahweh, me ha permitido llegar a entender,
Una vez que uno se da cuenta que el nombre Yahweh es el verdadero y que significa el que causa la existencia, y la importancia del nombre según la escritura y de su significado, entonces uno se pone a pensar, ok, en ese caso, ¿por qué le dicen Jehová? Nos damos cuenta que los escribas se metieron y pusieron puntos de vocal en las escrituras, en puntos de vocal para darle una pronunciación diferente al nombre Yahweh. En sí, empezó con el hecho de prohibir la pronunciación de su nombre, poner los puntos de vocal de Elohim y Adonai para que los sacerdotes no dijeran Yahweh, sino que dijeran Elohim o Adonai, dependiendo del caso. Pero después llegaron los traductores y no sabían eso, no entendieron eso, entonces llegaron a crear un nombre diferente, Jehová, porque utilizaron las mismas consonantes, Yud Hei Vav Hei, con las vocales E o A, en vez de las vocales que forman el nombre Yahweh. Entonces, cuando hicieron el nombre Jehová, fue por algo que agregaron los escribas por orden de los fariseos, en sí de los sacerdotes de ese momento, y después los traductores siguieron con el error y por eso llegaron a llamarle Jehová, pero es un nombre falso, no debería estar en la escritura, y más cuando nos damos cuenta que en hebreo eso se podría traducir como he aquí la ruina. Entonces, si Yahweh significa el que causa la existencia y Jehová he aquí la ruina, vienen siendo completamente contrarios. Por ende, Jehová, por su significado y por el hecho de ser falso, se puede ver como un nombre de Hasatán. Así como curiosamente y tristemente el mundo y en las escrituras decidieron poner la palabra Señor. Pero Señor es el español de la palabra hebrea Baal. Y Baal, según la escritura, es Satanás. Por eso Yahweh nos dice en Sofonías que nos va a dar una lengua apartada, el hebreo, para que ya no le volvamos a invocar como Señor, sino que lo llamemos por su nombre. Entonces, Yahweh nos dice que Él es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Por eso somos celosos con respecto a la importancia de invocar su nombre verdadero y el nombre de su Hijo. Entonces espero haya quedado claro. Yahweh es el de la escritura, el que inspiró toda la escritura, el padre del Mesías, Yahushua. Jehová es un nombre falso y significa aquí la ruina. Dice por acá, bendiciones, le oí decir que solamente en esta realidad se iba a ver el sufrimiento y ya iba a desaparecer a partir del séptimo milenio. Pregunto porque entendí que al final del séptimo milenio volvería Satanás a caer en tierra para azotar nuevamente a las naciones. Entonces el sufrimiento volvería. No dice que es para azotar nuevamente a las naciones, es para engañar a las naciones. Y en realidad es antitos del juicio final. Entonces cuando yo hablo de que ya no va a haber sufrimiento en lo absoluto por la eternidad, es después del juicio final. Lo que sucede inmediatamente antes del juicio final es que Satanás se le libera por un momento para darle la última oportunidad a las naciones. Entonces va a ser una prueba para las naciones, porque después de haber estado un milenio sin tener tentación, de repente va a aparecer Satanás para tentarlos y hacerles pensar que pueden vencernos. Entonces muchos de las naciones van a ser engañados, se van a venir en contra nuestra y Yahweh los va a destruir en un instante con fuego del cielo. No va a haber guerra, no va a haber nada de eso, simplemente los va a destruir por haberse rebelado, por haber aceptado al enemigo nuevamente, y ya después de eso inmediatamente sucede el juicio final. Nosotros no vamos a pasar por ningún sufrimiento, ni los pocos ni los muchos. Los que van a pasar por sufrimiento son los impíos que escucharon a Satanás una vez más al final de ese milenio que está por empezar. El Padre dice que no ha habitado en casa desde el día que sacó a los hijos de Israel de Egipto. ¿En dónde estaba su casa antes de la huida de Egipto? Al decir que no había habitado en casa desde que salió de Egipto, se puede entender de dos maneras. Una, no está diciendo que antes sí había habitado en casa. Estaría diciendo que desde que salieron de Egipto fue cuando los tomó por nación. Por ende, a partir de ese momento de que los sacó de Egipto, se hizo su rey en la tierra. Y por eso a partir de ese momento necesitaba casa en la tierra. Y por eso desde la salida de Egipto nunca había habitado en casa, a pesar de que desde la salida de Egipto ya estaba con su pueblo en tierra. Ese es el punto principal en lo literal. Por otro lado, como lo expliqué ahí, recuerde que
antitos de salir de Egipto, ¿qué fue lo que le dijo Yahweh a Moshe? Mate un cordero y ponga la sangre en la puerta de la casa, porque va a pasar el espíritu de muerte. Pero cuando vea la sangre del cordero en la puerta, va a pasar por encima de esa casa y va a seguir con las que no tengan la sangre del cordero en sus puertas. Entonces se podría decir que ahí Yahweh empezó con venir a las casas de los Yisraelim para protegerlos, llenar las casas de los Yisraelim para que el espíritu de muerte no pudiera entrar ahí. ¿Y cómo era representado el hecho de que la presencia de Yahweh estaba en ese hogar? A través de la sangre del cordero en la puerta. Entonces nosotros, al creer en el cordero, en nuestro corazón, la puerta, en ese momento la presencia de Yahweh entra a nosotros y el enemigo tiene que saltarnos con su acusación y demás. Porque nosotros somos el templo de Yahweh, por ende cada cuerpo es una casa. Y Yahweh habita en casa cuando uno cree en Mashiach y confiesa a Yahushua como soberano. Habita en el cuerpo de uno. Entonces, la otra forma de interpretarlo, como decía, está haciendo alusión a cómo el cordero estaba en las casas de los Yisraelim antes de que salieran de Egipto. Dice, siempre he escuchado que los cruces entre hermanos traen niños con deficiencias. Sin embargo, en el inicio se cruzaron hermanos con hermanas y no salían así. Así es. Estamos hablando de 6 milenios de la humanidad en pecado. La genética del hombre se ha ido deteriorando con los siglos. Más y más y más y más y más y más. En el Génesis, el cuerpo del hombre era perfecto en todo aspecto, la genética y todo. Ahí crea a Adán, de Adán sale Eva, después se unen para que haya una criatura nueva, Set. Después de Set vienen todos los demás. Entonces, vemos que cuando, en el caso de Caín, según el escrito de Adán y Eva, y la lógica y otras cosas, Caín cuando nace con una gemela. Cuando nace Abel, nace con una gemela. La idea era casar a la gemela de Abel con Caín y la gemela de Caín con Abel, pero Caín agarró a su gemela y se fue para, cuando Yahweh lo echó de la tierra, y se fue a la tierra de Nod, y ahí se construyó una ciudad que le llamó Hanok, según el nombre de su primer hijo. Pero repito, la genética en ese momento era perfecta, entonces no había problemas. La genética se ha deteriorado tanto por la maldad, por el pecado, por el tiempo, que deteriora todas las cosas en la realidad temporal, que ha hecho que desde hace ya varios siglos, milenios incluso podría decir, el que hermanos tengan relaciones trae problema en la genética. Por ser tanta la cercanía, no hay forma de que todos los cromosomas y demás vengan como deberían ser, por ser tanta la cercanía genética que hay entre ellos. También otro punto es que a partir de la Torá, a partir de que Yahweh da la Torá al salir de Egipto, prohíbe las relaciones entre hermanos. Entonces ahí está en la ley, no se puede tener relaciones entre hermanos, eso es incesto. Pero antes de la ley sucedía porque no había llegado la ley, y antes de Noé, en el caso de Adán y Eva, sucedía porque era necesario, era la única forma. Y también hay que entender, la perversión no estaba en la carne al nivel que está hoy en día. El deseo de solo sexo y todas esas cosas no era como lo es hoy en día. Hoy en día mucha gente cae en eso porque solo piensan en placer carnal, o porque otro montón de cosas raras que tienen que pensar como para caer en eso. Pero en el tiempo pasado hay que entender que, aunque obviamente habían impíos de la línea de Caín y después de la línea de Cam, la maldad fue creciendo, multiplicándose, haciéndose más pesada, y por eso es que la realidad de hoy en día es muy diferente a la realidad que había en el tiempo de Adán y Eva. Tanto los que resucitarán al final del milenio como al principio del milenio tendrán cuerpos transformados. Sí, pero digamos, los cuerpos de los pocos van a ser diferentes a los cuerpos de los muchos. Entonces va a haber, es como digamos, en esta realidad, obviamente, ¿verdad? En la otra realidad no va a haber acepción de personas, no
no va a haber ningún tipo de racismo ni clasismo, pero sí va a haber una jerarquía, sí va a haber un orden. Nadie va a codiciar lo del otro, nadie va a codiciar la posición que tiene el otro, porque todos van a entender el por qué están donde están y van a estar contentos con estar donde están y tener lo que tienen. Pero así como en este mundo, por ejemplo, los que son muy ricos, los líderes, visten de una manera, con una ropa muy cara, mientras que el resto de la población con lo que puede. En la otra realidad van a haber diferentes vestimentas entre los pocos, los muchos y las naciones. Con vestimentas me refiero a los cuerpos, la capacidad que van a tener esos cuerpos y a donde van a poder accesar según los cuerpos que tienen a otras realidades o solo la tierra. Como en el caso de las naciones, solo van a poder permanecer en la tierra y va a ser un cuerpo muy similar al de hoy en día. Pero en el caso de los pocos van a ser como los ángeles y van a poder ascender y descender. Pero eso viene siendo como muy simple, y a lo que me refiero con eso es que es como llegar, la otra vida va a ser como llegar a la madurez, cuando ya no nos va a afectar las cosas pequeñas, no nos va a afectar las cosas que en este momento nos afectan por las emociones, por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento. Al tener todo el entendimiento, todo el conocimiento de el por qué estamos nosotros y otros no, eso nos va a dar la tranquilidad y el shalom como para no sufrir por alguien que no esté, entendiendo que todo fue según la perfecta voluntad de Yahweh. Pero por supuesto Yahweh podría quitar la memoria si es necesario de ese punto. Sin embargo, mi punto con todo esto es que si uno va a recordar las experiencias, va a recordar las enseñanzas, los aprendizajes, todo lo que hizo en este mundo para bien, digamos que Yahweh borre los pecados que uno cometió, por ejemplo, porque ya se olvidó de ellos, y si Él se olvidó de todos nuestros pecados, bendito Yahweh por eso, y segundo, ¿por qué los vamos a recordar nosotros? Entonces, eso es lo que sí desharía, porque todo eso sería una ilusión. Lo que sí podríamos ver o entender o recordar es cómo lo que sea que hicimos mal terminó funcionando como un escalón para elevarnos más una vez que nos arrepentimos. Pero si una persona, digamos, es borrada de nuestra memoria, pero esa persona fue parte de una experiencia que sí recordamos, vendría siendo un poco conflictivo, y por eso dije la otra opción. Espero haya quedado claro. Vamos a ver aquí otra pregunta. Dice, ¿existen los extraterrestres? ¿Y quién los creó? Los extraterrestres, así como se conocen o como los entiende la mayoría de la gente, no existen. Es una mentira creada por los ángeles caídos. Los ángeles caídos, antes en el pasado, se hacían pasar por dioses. Hoy en día se hacen pasar por extraterrestres, seres de otros planetas, porque se manifiestan según lo que la humanidad busca y espera o piensa, según hoy en día el Big Bang, los planetas, el espacio exterior y todo eso. En el pasado, como sí creían en el Todopoderoso y buscaban de lo celestial, entonces querían los ángeles obtener esa alabanza y por eso se hacían pasar por dioses. Entonces son los mismos ángeles caídos del pasado que ahora se hacen pasar por extraterrestres. De hecho, el fenómeno ovni, alienígena, o todo lo que dicen muchos de los que han experimentado esto, es igual a todo lo que está escrito por siglos acerca de las experiencias con demonios y espíritus malignos. Logran hablar telepáticamente, pueden atravesar paredes, pueden producir parálisis en la persona y otras cosas. Entonces, ¿quién los creó? El Todopoderoso, el único creador. Son ángeles que se rebelaron al plan de Yahweh, aunque terminan siendo parte de todo el plan, curiosamente, porque así de perfecto es Él. Y vienen a este mundo de otra dimensión. Entonces son extradimensionales, no son extraterrestres. Los judíos persiguieron a la iglesia, luego los romanos, pero actualmente el Estado Islámico está contra los creyentes. ¿Es esto cumplimiento profético y tendrá relación con la persecución que el cuerno pequeño hará al pueblo Yahudim? Sí, es una posibilidad. Hay quienes creen, y es una posibilidad según lo que he leído, de que el Islam fue creado por el catolicismo para eventualmente tener un ejército
que pudiese utilizar para su plan sin que estuviera relacionado ideológicamente. Entonces hay quienes creen que el Islam es un ejército de Roma, y vemos en la escritura proféticamente que fueron los Ismaelim, que representan a los musulmanes, los del Islam, quienes compraron a Yosef y lo vendieron en Egipto. También se meten ahí los midianitas porque se mezclaron, pero bueno. Entonces eso es posible porque el último es descendiente de Yosef. Eso podría indicar que a los dos testigos los van a atrapar los musulmanes para vendérselos a los católicos, quienes se los entregarían a los judíos. No sé si han visto la foto en la cual el Papa le da un beso en la mano a los Rockefeller. Entonces ahí vemos, así como la gente que sirve al Papa le besa la mano, el Papa que sirve a los Rockefeller les besa la mano. Entonces los dos testigos atrapados por Ismael, dados a los católicos para que estos puedan entregarlos a los judíos y entre los dos matarlos. Dice: ¿es esto cumplimiento profético y tendrá relación con la persecución del cuerno pequeño? Es posible, sí, que el enemigo vaya a utilizar al Islam en esa persecución, pero ya para ese momento de la persecución, o sea, el ejército va a ser inmenso, por ende podría ser una mezcla, y habría que ver si ahí ya el Islam todavía tendría tanta fuerza como la que, bueno, es que hoy en día le están dando fuerza, como Biden, que les dejó ahí un montón de plata en armas. Pero sí, desde que el Islam va a ser y está siendo clave para este fin de los tiempos, y estaba en las profecías, lo está. Me dice aquí: ¿quién es Mashiach? Mashiach es el Mesías, o sea, es el hebreo que transliterado llaman Mesías, o sea, el Hijo del Todopoderoso, quien vino y murió por nuestros pecados en la cruz. Dice: Coris, ¿podrías explicar a quiénes se refiere Génesis 4:20? Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí en este capítulo vemos todos los que empezaron la sociedad de hoy en día. Dice: conoció Caín a su mujer, ¿verdad? Caín fue el que hizo la primera ciudad, entonces era un hombre de ciudad. Normalmente eso, curiosamente, hombre de ciudad es el significado de Ishkariot o Iscariote. Judas Iscariote era Judas, el hombre de la ciudad. Por eso fue un Judas, porque era un hombre del mundo, como hijo de Caín espiritualmente. Entonces dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió de luz a Enoc y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Hanoc, dedicó esa ciudad a él. A Hanoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. Ese fue el primer hombre que tomó dos mujeres de manera negativa, y me refiero de manera negativa porque hubo otros que lo hicieron positivamente, o sea, con un bien en mente. Lemec, como hijo de Caín, quería una mujer para sexo y otra para hijos. Al final las dos le dieron hijos, y dice: el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Tzila. Ada, curiosamente, Tzila significa sombra, como se podría ver, ya que venía de Caín, como sombría. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas, o sea, de los nómadas, y crían ganados, o sea, él fue el pionero de la ganadería. Después dice: y el nombre de su hermano fue Yubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Él fue el padre de la música o de las artes musicales. Y cuando digo música también, por si algo, ¿verdad? Porque yo hago música claramente. De hecho, a mí no me gusta usar la palabra música porque la música tiene que ver con las musas. Los que hacen música en el mundo son inspirados por una musa. Esa musa es un espíritu que les ayuda a escribir y hacer todo lo que hacen. En el caso mío, obviamente yo busco ser siempre inspirado por Yahweh en el nombre de su hijo Yahushua, y así que de ahí venga la Ruach HaKodesh, que sea la que me inspire a hacer las canciones que hago. Entonces por esa razón no me gusta usar la palabra música, pero en sí este fue el pionero de la música, en ese sentido de la música del mundo. La música para enfiestarse, para perderse, para embriagarse, para despecharse, como dicen, con esas canciones que hacen hoy en día, y otro montón de tonteras para las cuales se usa la música, para controlar y manejar a la población.
Después dice, también Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Él fue el pionero de la metalurgia. Y a Naamá, hermana de Tubal-Caín. Naamá fue la pionera de la prostitución. Entonces aquí vemos cómo la sociedad de hoy en día vino de todos los hijos de Caín y de Caín mismo. Aquí me ponen Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está hablando de algo muy importante que todos deberíamos entender, y es que la guerra en la que nos encontramos no es contra carne y sangre, lo cual significa no es una guerra física, no es una guerra en la que armas como una pistola o un cuchillo pueda ayudar en algo. Es una guerra espiritual en la cual es el intelecto, dominio propio, la paciencia, la fe, la sabiduría, el entendimiento, conocimiento, etcétera, las armas que uno utiliza para poder vencer al enemigo que está, como dice acá, en las regiones celestes, como por ejemplo Lucifer y el tercio de sus ángeles que están por caer del cielo en Apocalipsis 12. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo, los que están en este mundo gobernando, ¿verdad? Los demonios, espíritus malignos, etcétera, que son los que influencian a las personas para que hagan cosas que no deben, para que piensen de manera incorrecta, etcétera. Entonces cuando uno habla con una persona y esta persona actúa de una manera completamente ilógica, digamos, por ejemplo, uno les enseña de Yahushua diciendo ellos creer en el Mesías, solo que usando un nombre falso, y se enojan, eso muestra que hay un espíritu que está haciéndoles que se enojen, porque no es lógico que si dicen creer en el mismo se enojen por saber algo más elevado acerca de ese al que dicen adorar. Entonces, eso muestra que nuestra guerra no es contra la persona en sí, no es contra su carne, es contra lo que lo está influenciando. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, el ayuno, la oración, para que el Padre trabaje en la persona, para que la persona pueda ser libre de esa influencia espiritual que le está guiando a través del camino errado, el espíritu de error básicamente. Entonces, nuestra guerra es contra ángeles caídos, contra espíritus malignos, contra demonios, seres que están arriba en la tierra y debajo de la tierra, que influencian a la humanidad buscando que se pierda y no pueda obtener lo que Yahweh ha preparado para ella. Entonces, de ahí el hecho de que está Samael sobre los demonios, Lucifer sobre los ángeles caídos y Azazel sobre los espíritus malignos, y estamos en guerra contra ellos, no estamos en guerra contra el prójimo, no estamos en guerra contra seres humanos. Por más que seres humanos nos puedan odiar e incluso atacar, como sea, es el espíritu que está en ellos lo que los influencia, los que los está usando como marionetas, y es contra esos espíritus que estamos en guerra, y debemos entender eso para no hacer las cosas personales, para entender que es algo que los influencia y es contra eso contra lo que luchamos. Dice, ¿qué sucede con los arrebatados mientras estén arrebatados? En el cristianismo, ¿verdad?, sabemos que se habla de un rapto, y según la doctrina cristiana, así como la enseñan, es incorrecta la forma en que lo enseñan, no va de acuerdo a la escritura y no va a pasar como ellos lo dicen, ni va a ser tanta cantidad de personas, ni va a suceder al inicio de los 7 años, ni va a suceder donde sea que se encuentren en la tierra, en el sentido de como lo esperan, que nada más van a desaparecer donde sea que estén ese día, si andan de paseo, si andan trabajando, lo que sea, porque se enfocan en varios versos, entre esos uno de Mateo 24, en el cual sacan de contexto y malinterpretan el que dice que habrá 2 en un lugar y uno será tomado y el otro dejado, 2 en una cama, uno tomado y el otro dejado, 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado, y ahí dicen que serán tomados para ser llevados al cielo. Sin embargo, ahí cuando los discípulos le preguntan a Yahushua a dónde son llevados, Yahushua les responde que a morir. Entonces es una interpretación que a mí me sorprende y es muy triste, porque es súper común. La mayoría de la gente en el cristianismo, por no decir todos, tienen esa interpretación con respecto al rapto y a ese verso en particular. Entonces, ahora bien, lo que la escritura habla de cuando
Yahweh va a cosechar a los escogidos. Cuando Yahweh cosecha a los escogidos, se los va a llevar al lugar preparado. Yahushua curiosamente dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar. Después vemos en Apocalipsis 12 que cuando los 144,000 huyen a las montañas, al desierto, a donde estén lejos de la ciudad, lejos de la sociedad, ahí es donde Yahweh los va a cosechar al darles alas de águila para ser llevados al lugar preparado, donde van a estar siendo sustentados por 1260 días. Entonces el pueblo estará en un lugar especial que Yahweh preparó por 1260 días ahí para recibir lo que Yahweh les va a dar, y al final de eso vamos a ir a las bodas del Cordero y después a la guerra de Armagedón, a terminar de destruir al enemigo para ya completamente establecer el reino aquí sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Con los cosechados, en ese momento reciben el cuerpo nuevo y entran a la realidad eterna, a un lugar especial, esperando mientras en la tierra suceden las 7 plagas postreras, los últimos 3 años y medio. Me ponen acá Job 3:8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. En sí, Job en este capítulo maldice el día en que nació. Es un capítulo muy particular, muy interesante, porque parece conectarse con la diferencia que hay entre el calendario verdadero, el calendario hebreo, y el ciclo del sol. El sol tiene 365 días, sin embargo el calendario es de 364. Entonces es como que aquí donde Job maldice el día está conectado con esa diferencia de un día que hay en el calendario con el ciclo del sol. Pero solo leyendo ese verso que me mandó: maldíganla, refiriéndose a esa noche en la que se dijo que había un hijo nuevo. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a despertar a Leviatán. Leviatán es un monstruo marino, lo que hoy en día llamaría un dinosaurio, y representa a Samael. Entonces, como diciendo, los que se atreven a despertar al enemigo, esos que por ende maldicen, que se encarguen de maldecir ese día para que el Leviatán se lo coma, el día. Curiosamente, el Leviatán representa a Cronos, el tiempo. Por ende sería como diciendo: despierten a lo que llaman el dios del tiempo para que pueda tragarse un día, el día en que nací. Usted me podría explicar qué es MK Ultra. MK Ultra es un programa de los Estados Unidos que básicamente se trata de lograr controlar la mente de las personas. Es un programa de control mental en el cual metieron a un montón de niños, de los cuales muchos se llegaron a ser famosos, los hicieron famosos, ya sea cantantes, actores y demás, que pasaron por ese programa del gobierno. Entre esos varios terminaron en el Mickey Mouse Club, como Britney Spears, Christina Aguilera, el actor Gosling, no me acuerdo el nombre, solo el apellido, y otros, entre otro montón de famosos que pasaron por eso. Y hay varios programas dentro del MK Ultra, unos que los vuelven o las vuelven, bueno, a ambos, hombres y mujeres, esclavos sexuales, que le llaman el programa, bueno, Kitty, como las mujeres que utilizan mucho ropa con ese patrón como de leopardo o de felino. En la mayoría de los casos de esas actrices, modelos y demás que tratan de emular a los gatos o a los felinos, es basado en ese programa por el que pasaron, y tiene que ver con una esclavitud sexual. Son esclavas sexuales, llegan a tener personas que siempre están cerca, que son los que los manejan, los que saben qué palabras decir para hacerlas entrar en un trance o sacarlas para que sirvan, hagan lo que se les mandó a hacer o no. Y bueno, como dije, hay varios programas dentro del MK Ultra, otros en los que tiene que ver con asesinos, básicamente, que a través de una palabra los pueden activar para que vayan y maten a alguien al que se les programó para que lo hicieran, y después a través de otra palabra vuelven a lo que estaban antes y no se dan cuenta
de lo que hicieron, porque son dos personalidades diferentes. De hecho, esto se conecta con lo que hablaba ahora temprano de el desorden de personalidades múltiples, en el cual por traumas, entonces bueno, devolviéndome, MK Ultra agarran a estos niños y los hacen pasar por traumas espantosos, en los cuales llegan a separarse, a separar su mente en varias partes. Esto también es representado muchas veces por el quebrar un espejo. Para un espejo se puede ver uno como uno, unidad, solo una vez, pero usted quiebra el espejo y se va a ver un montón de veces en lo que antes era un espejo. Ahora hay un montón de espejitos en los cuales uno se ve en cada uno de ellos, y eso llega a representar, y lo hace mucho en películas, videos de música y demás, representa el separar la personalidad en varios, ya que cada trauma, por decirlo así, llega a crear una pared. Entonces, a través, y para que se entienda, al hacer 4 traumas ya se hizo un cuarto, y en ese cuarto se pone un espíritu, una entidad, lo que dirían es una personalidad nueva. Entonces esa personalidad nueva es la que ellos controlan. Bueno, en realidad controlan a la persona, pero la personalidad nueva es ese demonio que no le importa ir a matar a alguien cuando le digan y demás. Pero cuando dicen la palabra clave, el que les maneja, la personalidad original se va para atrás en el asiento del carro, por decirlo así, y no sabe lo que está pasando con su cuerpo. Básicamente pierde horas de tiempo en su vida. De hecho, Britney Spears, que pasó por eso, hay un video donde ella está hablando de eso, de que ella estaba harta, cansada de que perder meses en su vida. Cuando se daba cuenta ya había pasado el verano, y era porque había entrado esa otra personalidad que tenía que ir a cantar, que tenía que ir a actuar y todo eso. Igual con la de Beyoncé, que le llama Sasha Fierce, es un espíritu que entra cuando ella entra a cantar. Ella misma dice que ella no canta así como Sasha Fierce, que Sasha Fierce es mucho mejor para cantar y que es muy atrevida, que ella es más tímida, y un montón de cosas que ha dicho. Entonces, como decía, hay varios programas, unos de esclavitud sexual. A través de hacer varias personalidades llegan a controlar a la persona y pueden activar X personalidad para que vaya a hacer lo que ellos dicen, ya sea algún acto sexual, ir a matar a alguien, entre otras cosas. En realidad hay variedad, pero esas son como las dos principales. En realidad, en sí, el enfoque es lograr controlar la mente de las personas para hacerles que hagan lo que ellos dicen, desde cantar las canciones que ellos dicen, actuar de la manera que ellos les dicen, sin pensar en qué va a pensar la familia, qué van a pensar la gente prudente, apartada, sin pensar en el daño que le pueden hacer a los niños, etcétera. Era la sociedad que vemos hoy en día.